Dios podemos ya estar aquí y venimos a oír la palabra de Dios, la cual es poderosa para sobreedificarnos a nuestras almas. Gracias a Dios podemos tener de su bendición, de su gracia y de su presencia. Amén. Como hemos estado ya estudiando acerca de el pueblo de Israel en el desierto, en cómo después de que salieron de la tierra de Egipto, tuvieron momentos el pueblo de Israel que pasaron momentos significativos, de los cuales la Escritura nos narra y nos enseña, que nos son de ejemplo para los que ahora vivimos y nos son nutrientes de la palabra de Dios para nosotros poder comprender la sana doctrina a través de lo que el pueblo de Israel pasó cuando Dios estuvo guiándoles, cuando Dios los sacó con mano fuerte, pero después de que les dio los 10 mandamientos, pasaron momentos de los cuales queremos resaltar muchos de ellos, y creo que es importante que podamos entender juntos y con algunas diapositivas que te voy a presentar también, lo que representa el tabernáculo de reunión para los cristianos. El tabernáculo de reunión. Pero ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Dios Todopoderoso que nos dé la sabiduría? En el nombre de Jesús, Señor, tú que habitas en la santidad, Señor, y que tu nombre es el Santo, hoy te suplicamos que te manifiestes en medio de nosotros. Te suplicamos que nos hables y que a cada corazón esta enseñanza nos sea para vida eterna, Señor. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos ministre. En el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. El tabernáculo de reunión fue algo de las cosas que fueron significativas y con demasiada importancia dentro del pueblo de Israel. Era el corazón, por así decirlo, el corazón que hacía funcionar y del cual emanaba toda la bendición para con el pueblo de Israel. De ahí era de donde la presencia de Dios se manifestaba, y ahí era donde el pueblo de Israel podía recurrir a oír la voz de Dios. Era un lugar en el cual no cualquiera podía entrar, además de ser un lugar en el cual Dios ya tenía designado quiénes podían entrar. Aquellos que serían los que transmitirían las verdades y la dirección al pueblo de Dios. Pero el tabernáculo de reunión era lo que dirigía, movía o frenaba al pueblo de Israel. Pero vamos a ver algunos textos. Yo te recomiendo que los anotes, creo que son bastantes, pero todo con la idea de reforzar lo que vamos a estar viendo. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 5.
Y luego veremos el 8, 9 y 10 también. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Dando el Espíritu Santo a entender, dice el versículo 8, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En el libro de Hebreos nos está hablando de una como reseña de lo que había sido el tabernáculo de reunión. Mas sin embargo, estamos viendo cómo manifiesta a través de esta escritura cómo el pueblo de Israel podía ahora accesar a la presencia de Dios, cuando antes consistía en ciertos rituales, de lo cual eran sombra de lo venidero. Es decir, para nosotros tiene un significado ese tabernáculo de reunión. Cada espacio, cada área, lo que es el lugar santo, lo que es el lugar santísimo, para nosotros los cristianos tiene algo significativo. Para ellos, el pueblo de Israel, era un lugar en donde cuando tuvieran necesidad, cuando tuvieran dolor, cuando tuvieran un problema, cuando tenían alguna angustia, ellos podían recurrir al tabernáculo de reunión. Ellos podían ir e implorar el favor de Dios y buscar su rostro el tiempo que fuera necesario, o cuando ellos necesitaran ir, podían buscar el rostro de Dios. Ahora, el tabernáculo consistía en una pequeña casita, de las cuales tenían ciertas cortinas, ciertos muebles. Había utensilios que Dios le había ordenado a Moisés, de los cuales tenía que introducir y hacerlos a la suma perfección. Es decir, no cualquier iba a estar adentro habitando. No cualquier iba a descender a ese tabernáculo de reunión. Y era tan significativo el tabernáculo que para el pueblo de Israel venía a ser como un vallado. Es decir, Dios guardando de su pueblo, poniendo un vallado para que no se corrompieran con las naciones extranjeras. Es decir, para que sus ojos del pueblo de Israel estuvieran solamente en la casa de Dios. Esas medidas perfectas, esos límites de esa pequeña tienda en donde Dios se manifestaba, era significado de que solamente ahí iban a poder encontrar la salvación, la ayuda y el rescate que el pueblo de Israel iba a necesitar. Fuese con los enemigos o fuese un favor personal, ahí iba a estar Dios para oírles. Si ellos anhelaban llevar sacrificios y ofrendas de paz a Dios, ahí era el lugar en donde estaba reservado y preparado.
para que el pueblo se acercara. Mira que el Espíritu Santo, en verdad, amado hermano, hoy te abra los ojos y veas a Dios. Y para ti que estás buscando a Dios, que sabes que no has encontrado a Dios, o que si estás buscando una respuesta no la has hallado, en verdad hoy puedas voltear a ver adentro del tabernáculo. Porque hoy ese tabernáculo ya no es. Es símbolo de lo venidero. Es sombra de lo que había de venir. Una gloria mayor te ha tocado a ti vivir y tú poderte acercar a Jesús. Acercarte al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Y cómo no te vas a acercar sabiendo que tu vida está en pecado? ¿Y cómo no te vas a acercar sabiendo que tu alma tiene hambre y tiene sed de Dios? Que en verdad el Espíritu de Dios hoy te abra sus ojos y lo puedas ver. Para el pueblo de Israel era importantísimo el tabernáculo de reunión. Tanto que Dios lo estableció y lo puso para que ahí se congregase su pueblo, para que no buscasen más, además de quererlos guardar de la inmoralidad, de la idolatría, de las borracheras, de las orgías que había en las demás naciones. ¿Cuántas veces Dios en su inmenso amor no les repetía sin cesar que no se corrompieran, que no entregaran a sus hijas, a los hijos de los extranjeros, para que no se mezclasen y no tropezasen con los ídolos? ¿Cuántas veces Dios en su infinito amor les marcaba el límite hasta donde ellos podían entonces caminar? Ahí era donde estaba establecido el pacto del pueblo de Israel con Dios. Ya no se iba a hacer la voluntad del pueblo, se iba a hacer la voluntad de un Dios soberano. Ya no se iba a hacer la voluntad de lo que yo pensaba, sino se iba a hacer la voluntad de un Dios santo. Además, la gran promesa es reflejada hasta el día de hoy. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Precioso Dios, que después de que salieron de la tierra de Egipto, fuese en esa nube de día o en esa columna de fuego de noche, iba Dios dirigiendo al pueblo. Qué preciosa dirección, qué confianza tan fuerte el poder entender: Dios va conmigo, Dios me dirige. ¿De quién pues temeré? Si el Señor es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién pues temeré? El pueblo de Israel estaba salvaguardado, seguro debajo de las alas de Dios. Su presencia estaba ahí, en ese tabernáculo. Y era ahí un lugar seguro en donde el pueblo de Israel podía encontrar amor. No el amor de pareja, no el amor romántico del 14 de febrero, no el amor pasajero que se acaba los sentimientos y después es una terrible tragedia, pleitos, contiendas. No, amado. Ahí en ese tabernáculo había amor. Tanto que Moisés pasaba muchísimo tiempo dentro de él. Era impresionante cómo Moisés se quedaba por mucho tiempo. Dice la Escritura que Moisés vio cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de ese propiciatorio veía cara a cara a Dios. Porque ahí Dios se manifestaba. Amado hermano, es lo que quiere Dios para ti, que veas a Dios. Ese lugar en donde el pueblo de Israel iba con su corderito y lo ofrecían en el holocausto y veían cómo moría ese cordero, y aquella impresión que quedaba era hermosa, porque entendían que la culpa iba sobre ese sacrificio. Entonces nacía el agradecimiento natural, genuino a su Dios por ese perdón. Mientras tanto, el sacerdote ofrecía aquel sacrificio, aquel holocausto. Pero entonces aquel israelita se iba
lleno de la presencia de Dios. Si vamos al libro del Éxodo, capítulo 26, versículo 1. Es cuando Dios le empieza a dar la estructura del tabernáculo. No lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero yo te invitaría a que lo puedas leer. Dice así: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Pero con el puro primer versículo te puedes dar cuenta de que estaba hecho el tabernáculo. No iba a ser una tienda mal hecha, ahí va a estar Dios. Y para esto quiero mostrarte la primera diapositiva. Para aquellos que a lo mejor no conocías cómo es o era el tabernáculo de reunión, pues qué mejor verlo en fotografía, y que de esta manera puedas tú ver cómo era. ¿Sí se alcanza a apreciar un poco? Estos eran los límites del tabernáculo. Estas eran las cortinas, y por aquí se accesaba al tabernáculo de reunión, hacia la parte interior. Este es el lavacro donde los sacerdotes y los levitas se lavaban. Aquí está el altar del sacrificio y lo iremos viendo a detalle. Pero era en esta pequeña tienda en donde quien entraba tenía que entrar en santidad. Y quien estaba adentro sabía quién estaba ahí. Era Dios. Si pasamos la segunda. Esta es la parte interior del tabernáculo de reunión. Este es el lugar santísimo. Esta primera parte, por aquí se accesaba. No había ninguna otra entrada, sino solamente por aquí. Todo lo de adentro era de oro puro. Este es el candelabro, la mesa de la proposición, el incensario, y aquí estaba el propiciatorio. Este pequeño recuadro era donde se manifestaba Dios, y aquí era donde entraba Moisés para estar con Dios. Era donde Dios descendía de una manera poderosa y le daba estatutos, dirección y mandamientos a Moisés para que los transmitiera al pueblo. Pero el gran secreto de lo que representaba ese tabernáculo, todo ello era estar adentro del tabernáculo de reunión. Había algo especial dentro de ese lugar santísimo, tanto que el pueblo de Israel, cuando Moisés entraba al tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía a sus tiendas y esperaban a que Moisés saliera. Y era tal la gloria que resplandecía en Moisés que tenía que cubrir su rostro con un velo. Imagínate tú, era como el mismo cielo adentro. Un ambiente de amor, un ambiente de paz, un gozo inefable y tranquilidad. En verdad era precioso aquello de lo cual Moisés experimentaba, y te lo digo para que lo anheles. Los rituales en verdad creo que van de sobra, sino más sin embargo servían para que aquellos rituales entendiese el pueblo de Israel que las cosas de Dios son serias. Y los rituales que le ponían era para darle una solemnidad a lo que correspondía a Dios. Es decir, dentro de ese tabernáculo precioso estaba la presencia de Dios, pero tú no puedes jugar con Dios. Y eso lo entendía perfectamente Aarón, eso lo entendía perfectamente Moisés. Tanto que el sacerdote una vez al año entraba y le ponían unas campanillas en el pie para que entrase, y si las campanillas dejaban de sonar, era señal de que el sacerdote había muerto, por cuanto no había entrado en santidad al tabernáculo. Fíjate nada más.
Era Dios, pero el mismo Dios santo. ¿Cuánta gente engañada se quiere acercar a Dios con todo su montón de pecados? En verdad, qué engaño tan grande. ¿Cuánta gente no quiere venir a Dios y decirle que somos cuates, amigos, tómate un café conmigo? Y su vida de maldad es latente. Dios no puede estar con el pecador. Y esto nos deja aprender el tabernáculo, que el que estaba allá adentro era santo. Y que si el sacerdote una vez al año entraba, y entraba no en santidad, moría. Y si las campanillas seguían sonando, quiere decir que el sacerdote estaba adentro y que Dios estaba ahí y que el sacerdote estaba en santidad. Qué importante es que tomemos en cuenta esto. ¿A quién te estás acercando? No sea que claudiquemos como el pueblo de Israel, que empezó a menospreciar el lugar santo y a la persona que estaba ahí. ¿Qué más mandó Dios a Moisés? Hacer el arca del pacto. En el libro de Éxodo 25, versículo 10 al 13. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Versículo 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Versículo 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Versículo siguiente, me parece que es el 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Versículo 20 y último. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Quizás la descripción está complicada, ¿no? Pero vamos a verlo, a lo que Dios le había manifestado a Moisés. Si podemos poner la siguiente diapositiva. Lo que es o lo que viene a representar el arca del pacto. La primera caja era la que le había mandado Dios a Moisés, donde estaban las tablas de los mandamientos, el maná y la vara de Aarón que reverdecía. El propiciatorio es la parte de arriba y los 2 querubines. Si pasas la siguiente, creo que hay una más de esta. Creo que se puede ver más claro. Sí se aprecia, ¿no? En esta área era donde Dios descendía y se manifestaba a Moisés. Este es el arca del pacto. Las varas, los anillos, el propiciatorio, la caja donde Dios le mandó a Moisés que guardara las tablas de los 10 mandamientos, los querubines y de oro fino. ¿De qué servía ese propiciatorio? Para manifestarse Dios a Moisés y declararle lo que él había de darle al pueblo. Fuese aliento ante el enemigo, fuese una enseñanza en cuanto a regir su conducta para con el pueblo, o fuesen estatutos y mandamientos, o fuese la ordenanza de subir o no subir contra el enemigo. Y bien, desde aquí Dios pastoreaba a su pueblo, Dios le dirigía, y ahí era donde Moisés entraba y veía cara a cara
a Moisés. Amado hermano, ¿tú entras a tu oración a ver a Dios? ¿O solo entras para cumplir el ritual? ¿Entras para estar en la presencia de Dios? ¿Te gusta estar ahí? ¿O entras para cumplir tu tiempo y salirte a toda prisa? ¿A qué entras a una oración? ¿Entras anhelando que su presencia te llene? ¿O entras cansado, con sueño y en incredulidad? En ese momento, en esa área del lugar santísimo, era toda la gloria de Dios la que se le revelaba a Moisés. Dice la Escritura que Moisés era un hombre manso. ¿De dónde crees que lo aprendió? ¿De sí mismo? ¿O lo habrá adquirido de Dios? Si Moisés tenía un corazón conforme al de Dios, pienso que ahí se adquieren muchas cosas que no tenemos. El amor, el gozo, la paciencia, la fe, el amor, la longanimidad, se adquieren estando en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces entras a ese tabernáculo, a ese propiciatorio, para estar con Dios? Con toda seguridad te puedo decir, estás muy lejos. Si para ti eso ya es un fastidio, ya para ti es un hartazgo orar, ya para ti es aburrido solo dedicarle 1 minuto, 5 minutos a la prisa, durmiéndote, cabeceando. ¿Quién crees que está? No te puedo ni mencionar un hombre de esta tierra que pudiera estar ahí y tú durmiéndote. En el arca del pacto descendía toda la gloria de Dios. Por eso Moisés podía enfrentar toda la dirección de un pueblo muy numeroso, muy numeroso. Y el oro fino que le ponían a todos los artículos que ponían en el tabernáculo era significado: aquí está alguien que vale muchísimo. Era en donde Dios le hablaba a Moisés. El altar del holocausto, si ponemos el texto, vamos a verlo primero. Éxodo 27, versículo 1 al 6. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Versículo 3. Harás también sus candeleros para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Versículos 5 y 6. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Ahora sí, si me haces el favor, ponemos la diapositiva. En esta manera era la ordenanza que había recibido Moisés de parte de Dios de cómo hacer el altar del holocausto. Estas eran sus varas, eran cuadrados, y en cada esquina había cuernos. Esta es la rejilla de la cual menciona ahí, y era donde el sacerdote se acercaba. Ahí, si la quieres, puedes dejar un momento. Era donde el sacerdote se acercaba con el sacrificio, con la expiación, con las ofrendas voluntarias del pueblo de Israel, y las ofrecía en ofrenda, en olor grato a Dios. Pero todo esto tiene también un significado, de lo cual Dios se agradaba. Era un olor. Si tú has olido cocer la carne, ¿cierto? No, la carne tiene un olor
grato. O sea, no huele a podrida ni te revuelve el estómago, ¿no? Creo que aquí varias veces a lo mejor has podido probar una carne asada, por ejemplo, y el olor es grato. Era lo mismo que a Dios le agradaba. Además, lo que le agradaba a Dios no era en sí el animal, sino el corazón con el que se le ofrecía ese sacrificio. Por eso Dios busca corazones rectos, corazones santos y corazones que le amen. Además, que se acercaban a este altar para ofrecer su sacrificio y para que el pueblo no buscara ofrecer sacrificios a dioses ajenos, para que se acercaran al altar y le ofrecieran todo lo que quisieran a Dios, para que ellos no se prostituyesen con los ídolos de los pueblos extranjeros, para que no idolatraran a otros dioses de los cuales Dios no les había ordenado. Para ello también venían y le rindían culto al Dios de los cielos por medio de un sacrificio. Amén. Veamos uno más: el altar del incienso. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 1 al 4. Vamos a leer el 7 y del 8 al 10. Dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Versículo siguiente: le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Cada cuándo? Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Qué texto dijimos que sigue? Hasta el 10, ¿verdad? No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. O sea, tenía un uso exclusivo. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Esto significaba que entraría Moisés, y era una parte en la cual Moisés entraba al tabernáculo y ofrecía un aroma especial. De hecho, ese aroma no lo podía tener todo el pueblo. No era como los perfumes de hoy en día, ¿no? Que cualquiera trae el mismo. No, era un perfume hecho especialmente solo para esa dedicación. El pueblo no podía tener una réplica o una copia de ese aroma. Pero vamos a mostrar la diapositiva para que lo puedas ver, lo que representaba esto. Encima de esta superficie era donde el sacerdote podía ofrecer el incienso. Y ahí estaban los cuernos donde el sacerdote ofrecía sacrificio y tocaba los cuernos con la sangre y los dejaba manchados. Y las varas que Dios también le ordenó. Esto iba dentro del tabernáculo. Puntos a resaltar de esto: tenía que ser en santidad. En santidad. Era un ritual y un entrar a ese momento en plena santidad. Además, era una necesidad, porque si te das cuenta, parte de la ordenanza que puso Dios en esto era: en la mañana lo va a hacer y en la tarde, al anochecer, también entrará y ofrecerá ese mismo incienso por pacto perpetuo.
Y ahorita veremos para qué significa a nosotros este altar. El candelero de oro. Éxodo 25, versículo 31 y 32. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Serán de lo mismo. Versículo 32. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Vamos a ver otro texto en Éxodo 27, versículo 20. Éxodo 27, versículo 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Esto significaba para de Israel que para cuando tuvieran ellos problemas, dificultades, situaciones difíciles, entendieran algo: aún de noche Dios te va a oír. Aún en situaciones muy adversas, como en varias ocasiones el pueblo de Israel cuando estaban frente a sus enemigos, aún así estaba Dios en medio de ellos. Y cuán importante era la luz. ¿Por qué? Porque había momentos en los cuales iban a cruzar por tinieblas. Bien dice la Escritura que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese era el significado que tenía la lámpara, que continuamente ellos podían prender la lámpara en la mañana y en la noche. Y entender algo: era la luz de Dios que iba a alumbrar esa casa. Es la luz de Cristo a la salvación del perdido y del pecador. Es la luz de Cristo que refleja que Dios vive y que Dios salva y que Dios es el Dios que vive en medio de su pueblo. Él no habita en tinieblas. Él no habita en donde está la oscuridad. Dios es luz. Y era el significado que tenía esta lámpara. Por eso era un mandamiento específico: debe estar siempre prendida. Vamos a verla. Una pequeña foto de la cual, cómo era la parte del candelabro o el candelero de oro. Sus brazos y esta lámpara estaba dentro del tabernáculo, ahí puesta, y era para alumbrar lo que el sacerdote cuando entraba pudiera hacer y podía ver lo que hacía dentro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque ahí estarás tú. Si tú no tienes luz, no te vas a salvar. Si Cristo no te alumbra lo que hizo por ti, no te puedes salvar. No menosprecies una lámpara. ¿De qué puede servir? Para el pueblo de Israel era la luz que les guiaba a la tierra prometida. Y sin lugar a dudas, creo que venimos con el mismo propósito. Tú quieres llegar al cielo. Lo mismo quería hacer el pueblo de Israel. Quería llegar a la tierra prometida. Pero si no había luz, ¿quién les iba a guiar en el camino? Nadie. Así que la luz es indispensable para que te puedas salvar. Aún para el cristiano, la luz para que pueda ir caminando en lugares oscuros, en momentos difíciles, en momentos de persecución, en momentos de que tenga que sufrir como un mártir, si así Dios lo dispone, va a necesitar de la luz de Cristo. Jamás a la iglesia se le puede olvidar lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por ella, que la amó a sí mismo, que la amó como a sí mismo y se entregó por ella. Y si esa luz se apaga, se acabó tu cristianismo, hermano. Si esa luz se va menguando, tu cristianismo se está menguando. Si esa luz no brilla como la luz del alba y del sol sobre tu vida, para que estés dispuesto aún a dar tu propia vida por Cristo, tarde que temprano negarás a Jesús.
Por eso no menosprecies un candelero. Pues ¿qué puede ser un candelero? Significaba muchísimo. Y aún para los cristianos sigue significando. La mesa de los panes de la proposición. Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 26. Dice así: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Versículo 28. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Vamos a ver otro texto en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 5 al versículo 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Versículo 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, en nombre de los hijos de Israel. Versículo 9 y último. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, y las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. De momento pareciera, cuando leemos el libro de Levítico, de Éxodo, que tiene quizás a lo mejor hasta cierto punto un lenguaje difícil, o a lo mejor como que hasta lento, dándote medidas y dándote espacios de cómo iba a ser el tabernáculo. Pero en verdad hay tesoros escondidos ahí. Este pan significaba, cada pan significaba cada tribu de Israel. Es decir, que delante de la presencia de Dios estaba representado todo el pueblo de Israel. Si ponemos la diapositiva para que lo vayan viendo. Y esta mesa y estos panes representaban también la pertenencia de Dios. Es decir, es dueño del pueblo de Israel. Era algo apreciado por Dios. Era algo que solo era de Dios. Por eso lo tenían que cambiar constantemente. Estos eran los panes, la mesa, las varas, y las descripciones ya las vimos brevemente, porque hay muchas más descripciones acerca de esto. Tenían que estar en hilera, o sea, es decir, en orden. O sea, Dios no es un Dios de desorden, que diga, órale, ¿cómo le hago para salvar a toda una humanidad? Híjole, pues ya lo saqué de la tierra de Egipto, y ahora ¿cómo lo salvo? No, señores, Dios es tan ordenado y tan específico y tan exacto en su plan eterno que Dios no falló. El que falló fue el pueblo de Israel. Y los que han fallado hemos sido nosotros. Dios no ha fallado. Dios sigue siendo fiel. Y esta mesa de la proposición con estos panes significaba también algo, que Dios era quien iba a sustentar. Por eso le dijo a Aarón, lo vas a poner constantemente. Y además será un alimento para ti, porque el pueblo de Israel, ¿qué iba a hacer? Iba a ver al sacerdote y a sus hijos que estaban comiendo el pan. Era señal de algo. Dios te va a sustentar todos los días que esté contigo. Dios va a sustentarte físicamente, económicamente, tus necesidades. Mientras andes en el desierto será tu sustento de vida. Y como para nosotros son figura, pero para ellos eran cosas visibles. Es decir, ellos veían a Aarón cómo comían
las cosas santas y esos panes. Y esos panes eran renovados y se volvían a poner. Era sino solo el amor de Dios diciéndole algo: yo voy a ser tu pan espiritual, yo te voy a alimentar. ¿Cuánta gente hoy en día no se preocupa por esto? Del pan de cada día, y qué voy a comer, y qué voy a vestir, y qué será el día de mañana. Dice la Escritura que cada día traerá su propio afán. Por más que se afane, no vas a añadir 2 codos a tu estatura. Baste cada día su propio afán. Y mejor, no deshonremos a Dios con incredulidades. Ve lo que el pueblo de Israel tenía delante de sí. Dios estaba comprometido a algo: yo te voy a sustentar. ¿Sí se entiende? Esos panes significaban eso. Esos panes significaban: yo te voy a nutrir espiritualmente para que tu vida vaya creciendo. Lo único que el pueblo de Israel tenía que hacer era oír la voz de Dios. Era escuchar lo que Dios les diera como ordenanza. Avanza. Se levantaba la nube y el tabernáculo tenía que ser desarmado por los levitas. Y entonces eran llevadas las cosas por los levitas. Y donde se detenía la nube, ahí tendía la tienda. Qué hermoso, ¿no? Dios sustentándole en todo al pueblo de Israel. Y lo veremos en otra enseñanza: cómo el pueblo de Israel comió de Dios, del pan espiritual, de una manera gloriosa. Llegan a un punto en donde no había agua, y Dios saca agua de la roca, y empiezan a emanar fuentes, y todo el pueblo fue saciado. Si tu vida no está siendo saciada, amado hermano, es porque no estás comiendo de Cristo. Si tu vida espiritual es delgada, no es ávida, no es fuerte, es porque estás dejando de ver lo que el pueblo de Israel dejó de ver: quién era su sustento y quién era su fuerte. Cierto, no cantábamos en alta voz: confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy. Pero cuando entiendes que es Dios tu alimento, no lo dejas 3 días pasar. No dejas tu alimento 1 semana, no dejas tu alimento 15 días, sino que cada día tendrás que ir a alimentarte del pan que es Jesús. Para el pueblo de Israel era visible lo que tenía: el pan de la proposición, el incensario, el altar del holocausto. Todo para el pueblo de Israel tenía un significado, y para nosotros también. En Éxodo 30, versículo 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Versículo 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Versículo último. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Es la fuente de bronce. ¿Qué es lo que veía el pueblo de Israel cuando llegaba con un sacrificio, con un holocausto? Y ellos le decían a Aarón: Aarón, quiero ofrecer sacrificio de paz a mi Dios. Iba el sacerdote y los levitas, se acercaban a aquella fuente, y entonces empezaban a echar agua en sus manos, en sus pies, empezaban a enjuagar, y ellos empezaban a lavar. Esto tiene un significativo hermoso: tengo que hacerlo en pureza y en santidad. Las cosas de Dios necesitan pureza, y realizar las maniobras de los sacrificios y poner el incienso, poner las lámparas, era en total santidad. Por eso ellos tenían que purificarse y poder hacer el acto de ofrecerle a Dios un sacrificio.
Pero todo esto era sombra de lo venidero, es decir, hasta que viniera el tiempo de la dispensación de la gracia y el tiempo de la reforma, es decir, hasta que se manifestara Jesús y que una sola vez fuera sacrificado el Cordero para siempre. Solamente Jesús fue ofrecido una sola vez. Aquí constantemente tenían que venir a ofrecer sacrificio. Y las muchas veces que venían a ofrecer, ellos tenían que lavar sus cuerpos. Cuán importante es que si quieres encontrar a Dios, dice la Escritura, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de delante de mis ojos. Quita el pecado. Quita la inmundicia. Lávate más y más. Lávate de la inmundicia de esta tierra. Quita lo inmundo delante de los ojos de Dios. Lávate. Quita tus malas obras delante de los ojos de la presencia de Dios. Purifícate. ¿Cómo me voy a purificar? Dejando la fornicación, dejando los enojos, dejando las codicias. Hablad verdad cada cual con su prójimo, siendo honesto y sincero y no robando, dando las necesidades a tu familia, no siendo adúltero y limpiándote de toda la inmundicia que traes encima. Para eso era la señal de la fuente de bronce. Límpiate. No puedes venir con las manos sucias y quererme ofrecer un holocausto. Nada más tú lee Isaías capítulo 1 y te darás cuenta cómo Dios empezó a aborrecer todo sacrificio, todo holocausto. Becerros gordos no los soporto más. Tus asambleas no las sufro. ¿Por qué? Porque ya lo estaban haciendo con las manos sucias. Ya no estaba el corazón. ¿Te toca limpiar una silla? Hazlo con el corazón íntegro. ¿Te toca arrastrar la silla de ruedas de alguien? Hazlo con integridad. ¿Tienes que hablar verdad? Háblalo con un corazón puro y transparente. ¿Te toca a ti el servicio? Lo más bajo y lo más humillante. Hazlo por amor a Jesús. Purifícate, lávate. Esto es sombra de lo venidero. Si pones la diapositiva, por favor. Era una pequeña fuente en donde el sacerdote se acercaba, como te lo describía, y aquí había agua pura, es decir, no estaba contaminada. Se acercaba y se lavaba. Si vamos al libro de Salmos, capítulo 61, versículo 1 al 4. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón, ¿qué? ¿Te has sentido así alguna vez? Pues ya vamos entendiendo a quién vas a tener que ir. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Versículo 4. Yo habitaré ¿en dónde? En tu tabernáculo para siempre. Estaré ¿qué? Seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Qué representa el tabernáculo? Es un lugar de protección. Protección de los asaltos espirituales, de las acechanzas de Satanás, de las tentaciones constantes que tienes, de tus concupiscencias que te atacan una y otra vez. Decía el salmista, ahí voy a habitar. ¿En dónde? En el tabernáculo de Dios. Si ves el salmista, su expresión y su lenguaje no era de un salmista aburrido. Ay, pues bueno, voy a tener que estar ahí en el tabernáculo, orando. Bueno, pues ya ni modo. Se deja ver que estaba anhelando algo. Yo ahí quiero estar. Y desde el cabo de la tierra voy a clamar a ti cuando mi corazón desmaye. ¿Cuánta gente hoy no desmaya?
pero no eres para alzar tu voz a Dios en clamor y fe. Porque a veces la gente pide, pero no le cree a Dios que lo puede hacer. Qué necesario es acercarse con un corazón íntegro de fe para acercarte a Dios y rogarle su favor. Por eso te preguntaba, ¿has sentido a veces desmayar? ¿Qué dices? Los problemas, los agobios, los hijos, la economía, esto. Y sientes que el alma se te va. Tu alma gime y le dices a Dios, ya no puedo. El tabernáculo es el lugar de refugio para el cristiano. ¿Y quién dijimos que habita en el tabernáculo? Dios. Qué hermoso es entrar a la oración y decir, ay, aquí estás. Ya estoy más seguro. Señor, pues me pasa esto y tengo esto y no puedo y ya no sé qué hacer y qué decisión tomar. Ayúdame. Por eso el salmista, ¿dónde se guardaba? Pues imagínate, el rey David tenía que dirigir a todo un pueblo, dar dirección, consejo. ¿Dónde tenía que estar? En el tabernáculo de reunión. El cristiano, ¿dónde debe de estar? ¿En las pachangas? ¿Con los amigotes? ¿En el mundo? ¿En el alcohol? ¿En el cigarro? Con Dios. Ese tabernáculo, si tú lo has leído en el libro del Éxodo y del Levítico, quizás su lectura sí se te hizo aburrida, pero si lo hubieras leído con fe, hubieras encontrado muchísimas cosas. Pues ahí estás seguro. Libro de Salmos, capítulo 84, versículo 1, versículo 2. Lo vamos a leer el 4 al 7. Cuán amables son, ¿qué? Tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan ¿en dónde? En tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo siguiente. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán, ¿qué dice aquí? Vencidos y siendo vencidos, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amado hermano, tus lágrimas se convertirán en risa cuando veas la gloria de Dios en tu vida. ¿Has llorado, hermana? ¿Has llorado, amado? Tus lágrimas se van a convertir en risa, porque verás la gloria de Dios e irás de poder en poder, porque la caminata del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento. Un cristianismo no puede ir hacia abajo, va hacia arriba, hacia el cielo. Y para ti que estás buscando a Dios, lo mismo quiere Dios hacer en tu vida. Que vayas de poder en poder, venciendo el pecado, venciendo a la maldad, venciendo a Satanás, y que en tu vida sea vista su gloria. Atravesando el valle de lágrimas, es necesario atravesarlo,
poderle presentar a Dios tu impotencia. No puedo, soy escaso, limitado. ¿Quién soy yo para hacer lo que me demandas? Atravesando el valle de lágrimas. Y voy a ir de poder en poder. El cristianismo no es para gente derrotada. El cristianismo es para gente que quiere conquistar y ver la gloria de Dios. ¿Y qué decir del arca del pacto? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vamos a otro texto, al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy, ¿quién? Con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y el amén es: sí, así será. El arca del pacto significa la misma presencia de Dios en la vida del creyente. Dios junto a ti. Dios contigo. Porque ahora, después de que fueron reformadas las cosas, ahora el templo del Espíritu Santo es el cuerpo. Es decir, Dios mismo habitando con el cristiano, con el que camina con Él. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántas veces puedes ir a Dios? ¿Una vez al año? ¿Una vez a la semana? Diario. Qué lamentable es que a veces se olvidan los días y no se recurre a Cristo. Qué lamentable es cuando a veces un cristiano depende de sus fuerzas. Y eso es un error, amada hermana, amado hermano. Debes echar mano de Cristo siempre. Siempre. Porque ya no estará el arca. Ya no tienes que ir a un lugar. Ya no tienes que esperar a que estén los querubines. Ya solo basta con entrar a tu aposento y cerrada la puerta, le hables a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que vive en lo secreto te va a recompensar en público. Tu Padre que ve tu aflicción, tu carga, tus dudas, tus angustias. En lo secreto, en donde nadie escucha. Solo tu murmullo, solo tu pensamiento, solo tu idea cruzada, solo tus confusiones ahí atravesadas delante de Dios. Solo el que todo lo sabe te escucha. Él te va a recompensar en lo público. ¿Cómo? Tú viendo sus respuestas, viendo su mano, viendo su intervención. En verdad te puedo decir, antes de venir, estuve con Dios, pidiéndole su ayuda. ¿Quién es suficiente para esto? Nadie. Pero puse mi confianza en Él. Yo creo que tú harás, Señor. Yo creo que tú producirás. Y yo creo que tú vas a bendecir. Yo en mis fuerzas, nada es poco. No somos nada. Qué importante es que entiendas así la presencia de Dios y que le hables a tu Padre que está en lo secreto. Dios, tú sabes cuán débil soy. Ayúdame. Tengo que tomar decisiones serias para con mi vida, para poderme salvar. Debo de restituir, debo de llevar y de hacer las cosas que tú me ordenas. Ayúdame.
Debo de llevar a cabo la misión que me has encomendado. Si no va tu poder conmigo, mejor no voy, Señor. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahí está el ejemplo fiel de Jesús, que fue al monte Getsemaní y le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y quién le fortaleció? Un ángel descendió, dice la Escritura, a fortalecer a Jesús. Bástate mi gracia, mi amado hermano, porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuán débiles debemos de ser, ¿cierto o no? Para que constantemente veas las hazañas de Dios. A veces por eso tú no puedes ver el poder de Dios, porque andas en tus fuerzas. Por eso a veces Dios no te puede salvar. Dios no puede manifestar su mano. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Por qué no crees que te puede salvar? ¿Por qué no crees que te puede ayudar a caminar en santidad y que te puede librar de toda tentación? Qué necesario es que le hables a tu Padre que está en lo secreto. Y mira, el que escucha en lo secreto sabe dar su poder a los de corazón perfecto. El altar del holocausto. Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Versículo 25 también lo vamos a ver, y el 26. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, ¿para cuándo? Para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo siguiente. Nada más era hasta el 26, ¿verdad? Ok. ¿Qué nos está? Ya no van a ser los machos cabríos de toda la vida y de esos rituales que constantemente tenían que llevarlos. Una vez para siempre entró Cristo al lugar santísimo. ¿Qué sucedió el día en que Jesús fue muerto en la cruz? El velo del templo fue rasgado. ¿Te imaginas eso? Era la señal de que todo ser humano podía entrar hasta el lugar santísimo para implorar la gracia de Dios, para que los pecados fuesen borrados de toda la humanidad. Ya no nada más el sacrificio para purificar externamente, sino ahora un sacrificio perfecto que purifica la conciencia, es decir, la culpa. El pecador tiene una culpa que no ha sido pagada. Tienes una sentencia, tienes una orden de aprehensión de parte del cielo y no ha sido ejecutada. ¿Quién la va a pagar? Se llama Jesús, el que borra y quita los pecados, ofreciéndose a sí mismo una vez y para siempre. Una vez fue suficiente para abrir el velo y decirle a toda la humanidad: veme, ve cómo fui sacrificado por tu culpa, ve cómo fue ensangrentado mi cuerpo, para que veas el amor que hoy te demuestro tenerte, para que puedas ver la indubitable fidelidad de Dios. Te amo
aunque te perdiste. Y la culpa la paga Jesús. Ya en un sacrificio ni tienes que ir a un lugar a ofrecer holocaustos. Entró Jesús una vez y para siempre. El altar del incienso, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, ¿qué? Viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, en la camino no anda solo. Cristo desde los cielos dice: Padre, ayúdale por favor, yo pagué por él. Mira, sus intercesiones han sido de noche y de día. Te pido, Padre, que envíes de tu Espíritu. Para eso Cristo murió, para interceder por el cristiano. Padre, responde sus oraciones. Ayúdale. Yo pagué por él. Libra de la tentación. Sácalo de adelante. Susténtalo. Dale el alimento. Y entonces es enviada la razón de parte de Dios. Su ayuda, su favor. Esto es hermoso, ¿no? Es decir, no te está respondiendo el presidente de la República una petición para que te construya tu casa. Te está respondiendo el Dios de toda la tierra. ¿Sabes lo que es eso? Que la respuesta del mismo cielo sea enviada. Aquí está lo que pides. No el presidente, no el gobernador. La respuesta del mismo cielo. Respuestas a favor de tu familia, de tu matrimonio, de tu propia vida que estabas a punto de perderte. La bendición y las respuestas de Dios favoreciendo tu vida para que le conocieras, poniendo Dios todo en orden para que llegases a un lugar donde escuches la palabra de Dios y le encuentres. Y ya no querías más esa vida y Dios puso de su misericordia, respondiendo a tu oración, tú diciéndole: ya no quiero más esta vida, déjame conocerte. Y como fue fiel Dios. Dios no sigue procedimientos burocráticos. Dios responde. Y Dios responde. Y cuando responde, responde con todo el poder. Bien, Elías frente al holocausto le dijo: Dios, que sea vista tu gloria, y ante los profetas de Baal demuestra tu poder. Y al instante descendió fuego del cielo, que lamió toda el agua que estaba alrededor del holocausto, y el mismo sacrificio lo consumió. Cuando Dios te responde, Dios no está jugando, Dios responde. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones ¿de quién? De los santos. ¿De qué estaban llenas sus copas? Del incienso. El significado que tiene el lugar del incienso para que subiera en olor grato a Jehová dentro del tabernáculo. Ese incensario son las oraciones de los justos. Padre, venga tu reino sobre la tierra. Hacen falta bocas y corazones que intercedan con toda el alma. Padre, venga tu reino sobre mi casa. Tu piedad, tu amor, tu misericordia, mis hijos, Señor, que se vean esas lágrimas como las lágrimas de Ana, de la cual pensaban que estaba briaga. Esta está borracha, mira, ¿qué está haciendo? No, era el gemido por el cual intercedía. Y ese hijo fue para Dios. Esas oraciones que salían del incienso en el libro de Apocalipsis, dice, son las oraciones de los justos.
Un justo, un cristiano, nunca va a poder cesar de estar intercediendo, orando, porque sabe que cada tic-tac del reloj es un tiempo menos para esta humanidad. ¿Y sabías tú que hay muchísimos muertos cada tiempo, cada segundo, cada minuto? Y para empezar, los de tu casa. Los de tu casa. Tu casa es primero. Y si Dios lo permite, le vamos a predicar a los del mundo. Y si Dios te lo permite, predícale en el trabajo, predícale en el camión, predícale de camino. Pero tus oraciones tienen que subir a Dios. Que sean tus oraciones las que estén tocando en la puerta del cielo una y otra vez. Venga tu reino, venga tu reino. Ven sobre mi vida. Sálvame, estoy perdido. Ruégale a Dios por ti y por los tuyos. El candelero de oro, ¿qué significaría para nosotros? Si ya vimos que el altar del incienso son las oraciones de los justos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 12. Vamos a leer hasta el 14, por favor. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Otra vez, candeleros. Y en medio de los 7 candeleros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un... Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. ¿Quién era? Jesús. Esos candeleros de oro son las iglesias. Y el que está en medio de esos candeleros es Jesús. ¿Qué significa para nosotros la lámpara? La luz es Cristo. La iglesia sin Jesús no es iglesia. Si para la iglesia no brilla Jesús, su muerte, su amor, su misericordia, su sacrificio, todo lo que dio por nosotros, no sería iglesia. Sería una iglesia en tinieblas y en religión. Una iglesia sin Jesús no es iglesia. Pero el que estaba en medio de los candelabros era Cristo. ¿Quién alumbra una iglesia? ¿Quién dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Fue Jesús. Es quien puede sustentar a una iglesia. Entonces concluimos. Cuando el enemigo prevalece contra de ella, ¿de quién pues temeré, Señor? Si el Señor es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién voy a temer? ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Tribulación? ¿La angustia, la persecución nos va a separar? ¿Algunos barrotes nos van a separar de su inmenso amor? No, porque aún Jesús ahí va a estar. Porque aunque pase por el valle de sombra de muerte, aún ahí Jesús va a estar. ¿Y sabes una cosa? Jesús es muy fiel. Es impresionantemente fiel. Que tú creas que te ha fallado, eso es problema de cada quien. Pero de eso a que Cristo falle, eso jamás. Él es fiel para estar en medio de los candelabros, pero también es fiel para hablarle a sus iglesias y avisarles, consolarles, dirigirles, exhortarles. Para este momento, Cristo a las iglesias en el Apocalipsis les habló y les dijo: tengo unas pocas cosas contra ti. Y les empezaba a enumerar. Pero Cristo Jesús a su iglesia también le habla palabras de consuelo. También Jesús les habla palabras de: sigue adelante, no pierdas la corona de vida, no sea que la tome otro o la ponga en otra cabeza. Sigue adelante, no temas en nada de lo que has o puedes llegar a padecer.
Porque sin lugar a duda vendrá una persecución cual nunca ha habido. Y entonces ahí sí va a salir el cobre. ¿Quién realmente sea un cristiano? ¿O quién realmente no sea un cristiano? Pero si Cristo, amado, puso sobre tu cabeza la corona de la vida, no te están poniendo la medalla olímpica, ni te están poniendo un trofeo. La corona de la vida es el lugar en el mismo cielo. El pueblo de Israel iban a la tierra prometida, la cual fluía leche y miel. El cristiano tiene su vista en el cielo, no en las cosas de esta tierra. El cristiano tiene la vista de sentarse junto a Cristo. Y si no junto de Él, por lo menos a sus pies. Está bien, el lugar no es para mí, pero a sus pies me pongo. ¿Cierto, no? Cristo es el que pone la corona de la vida. Este es mi hijo. Y el pastor conoce a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz. Si dejaste de oír la voz de Dios, búscala. Estabas buscando de Dios y ya perdiste esa intención, ese deseo de encontrarlo. Retoma las cosas. Vuélvete a Dios. Te desanimaste. Acércate a Dios. Es que no me salen las cosas, es que no puedo, es que intento y no puedo. Es que no le crees al que te está llamando. Se llama Jesús. ¿Qué representa para nosotros la mesa de los panes de la proposición? Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. O el 27 y luego el 35. Trabajad por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿o qué? Os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. Es quien va a sustentar la vida espiritual del cristiano. Porque no solamente es que Dios te salve y ya, pasó todo. Ahí quedó todo. Ya me salvó para siempre. No, es caminar junto de Jesús. Ahora es decir, ya no se hace mi voluntad, Señor. Ahora es, ¿qué quieres de mi vida? Este peregrinar para la iglesia y para los cristianos, el mundo es una peregrinación, amado hermano. El mundo es un desierto. Si el pueblo de Israel pasó por un desierto, dificultades, problemas, pruebas, tentaciones, ¿este mundo será igual? Yo pienso que sí. Este mundo a veces te trae aridez espiritual. Este mundo a veces es caluroso, es contencioso, es difícil pasarlo. Pero para el cristiano será una peregrinación no a la tierra prometida, al cielo. Y quien alimentará y sustentará su vida se llama Jesús. Es el pan de vida. En medio de angustias, persecuciones, sequedal espiritual, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, dudas, incertidumbres, ¿quién va a sustentar la vida de un cristiano? La palabra de Dios y la comunión con Jesús. Los rituales ya pasaron. Por los rituales no se rige un cristiano, sino por el amor a Jesús. Tú te guías por rituales, eres un religioso, eres un fariseo. Pero si tú te guías por el amor a Cristo, eso es diferente. Y por último, la fuente de bronce. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través ¿de dónde? Del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, una vez entró Jesús y pagó por tus pecados, amado hermano. Abrió ese velo y hoy tú puedes acceder. Si te vas a acercar a Dios, mira bien qué le vas a pedir, porque lo que le pidas te lo va a responder. Si es conforme a su voluntad, te lo va a dar. ¿Quieres pedirle la salvación? No sé qué has esperado tanto tiempo. ¿Quieres acercarte para arrepentirte y que en verdad Dios te vea en su infinita misericordia y te extienda el perdón de tus pecados? Atrévete a pedirlo. ¿Quieres que Dios quite tu pasividad y tibieza y apacentamiento? Mira bien a quién le vas a pedir. Es Dios mismo. Al mismo Dios que Moisés, cuando estaba frente al Mar Rojo, y Dios le dijo a Moisés: avanza con el pueblo, y empezó a abrir el Mar Rojo. Sería el mismo Dios que hoy tú te vas a acercar a pedirle. Amado hermano, si le vas a pedir a Dios por tus hijos, mira bien a quién le estás pidiendo. Dios no es un Dios ratonero. Dios es un Dios grande. Dios, en su misericordia, fue el Dios que Moisés le dijo: golpea la roca. Le golpeó y salieron las aguas. Mira bien a quién le vas a pedir, porque ese Dios que fue ayer es el Dios de hoy y es el Dios de siempre. Él no cambia. Y si Jesús dijo: yo entré una vez por mi carne y abrí el templo, lo abrió. ¿Para qué? Para que el pecador venga y encuentre salvación, para que la iglesia encuentre protección y vida eterna. ¿Le vas a pedir almas? Mira bien lo que le vas a pedir. Son almas. Señor, danos almas a través de la predicación. Son almas. Mira bien lo que le vas a pedir. Dame poder para extender tu reino y hacer tu obra. Dame autoridad, dame la unción para hacer y extender el reino. Mira bien lo que estás pidiendo, porque Dios lo puede dar. Y si lo hizo con Moisés, y si lo hizo con Elías, y si lo ha hecho con muchos más, lo va a hacer contigo. Si tú le pides que te ayude a dejar el pecado, Dios puede ayudarte a que dejes el pecado. ¿Quieres tú ser un padre responsable? Dios es fiel para formar un padre responsable. Pero todo depende de tu corazón que se arrepienta de todo lo que has hecho. Esto significa la fuente de bronce. Es Cristo que entró para propiciación de los pecados
y que han sido lavados por la sangre del Cordero todos tus pecados, mi amado hermano. Y para el pecador, la fuente de bronce significa: pon tus ojos en Jesús. El que en mí cree, como dice la Escritura, tendrá vida. Si pones tus ojos en Jesús, Él puede lavar y limpiar todos tus pecados. Todos tus pecados. Cristo hizo una obra maravillosa en la cruz. Quitó todos los rituales que se hacían en el tabernáculo. Dijo Jesús: ahora quiero algo, quiero el corazón. Quiero tu voluntad. Quiero tus rodillas puestas en el piso para que clames por tu alma, para que Dios te salve y vengan tiempos de refrigerio. No te acomodes, no te estanques en la situación espiritual que estás. No te conformes, busca a Jesús. Pon tus ojos hoy en Él. El mismo Dios que se manifestaba en el tabernáculo de reunión es el mismo que está hoy aquí. Y tú lo debes de saber. El tabernáculo de reunión tiene un fuerte significado para nosotros los cristianos. Es Dios mismo. ¿Le vas a pedir por un enfermo para que sane cuando impongas las manos? Pídele con fe. ¿Le vas a pedir para que te dé poder y levantarte y predicar su nombre? Pídele con fe. Y mira quién va a ir en tu auxilio. Porque el mismo Dios que mandó a Jonás para que predicara en Nínive es el mismo Dios que hoy te está hablando. Y el mismo Dios que era Jesús hecho carne, que le habló a Mateo y le dijo: sígueme, es el mismo Dios que hoy te habla a ti, que no caminas con Dios y que no vas en pos de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Es el Dios de la Biblia el que se manifestó en ese tabernáculo. Él es el mismo hoy y siempre. Si tú quieres entrar realmente en ese lugar santísimo, necesitas primeramente dejar el pecado, lavarte de él, que te impedirá acercarte a Dios. Necesitas quitarlo de en medio de tu vida. Después poder ir arrepentido a Dios pidiendo su perdón. Y entonces sí, ver lo que hizo Jesús por ti en un madero. Y de esa manera tú poder entrar en la presencia de Dios. Para que puedas experimentar lo mismo que experimentó Moisés cuando entraba al tabernáculo. Lo que experimentaba Moisés era la presencia de Dios. Y muchos aquí no la has experimentado. No está la presencia de Dios contigo. Por tus pecados, por tus ligerezas, por tu mundanalidad, por tus ídolos, no los has dejado. Y entonces podrás ver la luz de Cristo. Y entonces Él te sustentará en tu caminata.
y Él te guiará hasta el final. Fiel es el que os llama. Fiel es el que os llama. Fiel es el que está hoy aquí. Fiel es Él. Fiel es Jesús. Oh Señor, tú que escuchas, descienda tu fuego y consumas cada corazón aquí. Con tu poder guía a cada uno, te ruego, conforme a su necesidad. Tú conoces a cada familia que aquí está representada. Venga a tu dirección, te ruego, a cada una de ellas. Para anhelar y buscar tu rostro, tu presencia. Tú guía a cada uno conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Así te lo pedimos.